IgnacioRomeroHidalgo.blogspot.com. El blog del profesor Ignacio presenta Básico sobre agua e hidratos en el gas natural. Sexta parte. Aquí está un ejercicio para poder, digamos, visualizar cada uno de estos métodos un poco mejor. Ahora veamos, determine si existe formación de hidratos en un punto del proceso cuya presión es de 500 psi y 40 grados Fahrenheit. El gas que fluye se encuentra saturado en la fuente a una presión de 2000 psi y una temperatura de 100 Fahrenheit, de 100 grados Fahrenheit. Y aquí me dan la composición, me dice que tiene metano, etano, propano, isobutano, normalbutano, CO2 y H2S. Y aquí están las composiciones. Entonces, como me están dando la composición, este es un problema que yo puedo aplicarle el método de Cox. ¿Puedo aplicarle los otros? Sí, también puedo. Pero vamos a ver cada uno de los métodos para ver qué sucede. En este caso, apliquemos el método de gráfico de la GPSA. Y aquí está. ¿Cómo haríamos en este caso? Bueno, vamos a tener aquí la composición y vamos a determinar el peso molecular. ¿Y para qué me sirve el peso molecular? Bueno, porque con el peso molecular determino la gravedad específica. Y como aquí en el gráfico yo tengo gravedades específicas, yo pudiera luego ubicar mi curva que corresponde a este gas en cuestión. Pero yo, aquí en el video, en la parte de la descripción del video abajo, dice mostrar más. Allí van a descargar esta tabla resumida de propiedades donde puedo yo determinar o puedo yo utilizar los pesos moleculares para introducirlos en esta tabla y determinar luego el peso molecular, que sería 24,02, como multiplicando y sub i por peso molecular cada uno. Eso me hace una sumatoria y la sumatoria me da 24,02. Y luego yo determino la gravedad específica del gas dividiendo entre 28,96, eso me da 0,83. Por tanto, la gravedad específica de este gas es 0,83. Que aquí en este gráfico tendría yo que entonces ingresar con la presión del sistema. ¿Cuánto es la presión del sistema? 500 psi. Aquí corto la gravedad específica de ¿cuánto? De 0,83. Si nos damos cuenta aquí aparece metano, 0,6 de gravedad específica, 0,7, 0,8 pero es 0,83. Entonces 0,83 estaría por aquí. Está. Estoy haciendo una línea de 0,83. Entonces con 500 psi, que es la presión del sistema, y la gravedad específica, obtengo mi temperatura formadora de hidrato. ¿Cuándo es la temperatura? ¿Qué valor tiene la temperatura formadora de hidratos? 58 grados Fahrenheit. Ese valor de 58 grados Fahrenheit la voy a comparar con la temperatura de proceso. Fíjense acá, una cosa es lo que yo acabo de encontrar, que es la temperatura formadora de hidratos, y otra cosa es la temperatura del proceso. Y se determina si existe formación de hidratos en un punto del proceso cuya presión es de 500 psi y 40 Fahrenheit. Quiere decir que esta es la presión de proceso y esta es la temperatura del proceso. Entonces, como ya yo conseguí mi temperatura formadora de hidratos y la temperatura de proceso, lo que viene entonces en adelante es una comparación. Cuando la temperatura de procesos, y eso tenemos que tenerlo bien claro, cuando la temperatura de proceso es menor que la temperatura formadora de hidratos, existe riesgo de formación de hidratos. Ojo, existe riesgo de formación de hidrato. No estoy diciendo que hay formación de hidrato, hay riesgo. ¿Por qué? Porque falta que haya agua libre. Entonces, si hay agua libre, puede haber formación de hidrato. Pero por ahora lo que hemos encontrado hasta ahorita es la temperatura formadora de hidrato comparada con la de proceso y me dice que hay riesgo. ¿Qué sigue en adelante? Determinar si hay agua libre. Entonces, como dice que el gas fluye, que se encuentra saturado en la fuente y la fuente tiene una presión de 2000 psi y una temperatura de 100. Entonces, si está saturado en la fuente a esa presión y esa temperatura, yo determino la capacidad y esa capacidad es el contenido. Luego, en el punto de formación de hidrato, que es de 500 psi y tengo 40 Fahrenheit de temperatura de proceso, yo ahí tengo otra capacidad. Comparando las dos capacidades me puedo dar cuenta si hay agua libre. Pero hagámoslo, aquí está. Seguimos diciendo, bueno, la temperatura de proceso es menor que la de hidrato, entonces hay riesgo. Entonces veamos, utilicemos el método de John Campbell para determinar las capacidades en cada punto, tanto en la fuente como en el punto de riesgo de formación de hidrato. Entonces aquí lo tenemos, en la fuente. ¿Qué presión tengo? 2000 psi y 100 Fahrenheit. Aquí está. 2000 psi y 100 Fahrenheit. Aquí está. Aquí se intersecta. Esta es la fuente. Y el punto crítico donde está el riesgo de formación de hidrato, 500 psi. Aquí está. 500. Aquí está.
y 40 Fahrenheit. Entonces este es el punto. Entonces para cada uno de ellos existe una capacidad del gas para absorber agua. Entonces en la fuente dice que es 37. En la fuente hay una capacidad del gas para absorber agua de 37 libras masa por millón de pies cúbicos normales. Y en el punto de riesgo de formación de hidrato, que es el punto crítico, dice que la capacidad es de 15 libras por millón de pies cúbicos normales. En la fuente la capacidad es igual al contenido. ¿Por qué? Porque me dice de antemano que el sistema, el gas que fluye se encuentra saturado en la fuente. Si se encuentra saturado, entonces este es el contenido. Pregunto, ¿y 37 libras por millón no sería entonces la cantidad de agua que desde principio a fin en el gasoducto se estaría transportando? Si se está transportando 37, entonces observemos en el punto crítico hay una capacidad de 15. Cuando esta cantidad de agua llega al punto crítico, el gas absorbe 15, pero hay 37 total. La diferencia de las dos me dice que existe agua libre. La pregunta del ejercicio es: determine si existe formación de hidrato en el punto del proceso, cuya presión es de 500 psi y 40 grados Fahrenheit. Me están preguntando que si existe formación de hidrato. Cuando yo hice este primer paso me dio que hubo riesgo. Ahora determino si hay agua libre. ¿Existe agua libre? Sí. Entonces si hay agua libre y hay este riesgo, entonces sí hay formación de hidrato. Entonces esto es lo que sucede, que sí existe formación de hidrato. Veamos este otro ejercicio. Determine para un gas de gravedad específica de 0,67. Entonces miren acá, esto es ya utilizando el método de la expansión permisible. Entonces si aquí lo observamos, vemos que con 0,67 tenemos que usar tanto la de 0,6 como la de 0,7. Vamos a usar una primero y otra después. ¿Qué hacemos con la de 0,6? Bueno, muy sencillo. Utilizamos la presión de 2000 y la temperatura de 100 grados Fahrenheit. Hay una intersección de 2000 con 100. Aquí hay una intersección. Eso me genera acá un valor. Esta regla yo la aplico para determinar el valor un poco más correcto, debido a que aquí los valores son un poquito más difícil de verlos, porque no tiene subdivisiones. Pero yo lo que hago es que, como esto es una escala logarítmica, que le saco logaritmo a 1500, le saco logaritmo a 1000 y con esta ecuación yo puedo determinar el valor preciso y me da 1059,6. 1059,6 acá, ¿no? Ese vendría siendo ¿qué? Ese vendría siendo el valor para la expansión para gravedad específica 0,6, pero la gravedad específica es 0,7. Entonces ese valor lo tomo preliminar, después hago lo mismo con 0,7, hago lo mismo y me da 1335, pero entonces para 0,6 me da 1059,6, para 0,7 1335,9. entonces yo lo que voy a hacer ahora es una interpolación, que si para 0,6 me da 1059,6, para 0,7 me da 1335,9, para 0,67 ¿cuánto me dará? Eso me resulta en 1253,01. ¿Cómo interpreto yo esto? Esto lo interpreto de la siguiente manera. Significa que el gas se puede expandir solo hasta 1253,01 sin que exista riesgo de formación de hidrato. Es claro que al expandir hasta 514,7 psi se tiene el riesgo. Es decir, si yo tengo 2000 psi y lo expando hasta 500, ¿habrá riesgo? ¿Habrá riesgo? Bueno, aquí dice que yo puedo expandir hasta 1253, desde 2000 hasta 1253,01. Quiere decir que si expando más allá, hay riesgo de formación de hidrato. Claro, habría que verificar si hay agua libre. Entonces acá, con esto, de manera que a 514,7 esa expansión sí genera un riesgo allí. Aquí está otro ejercicio donde determine para un gas de gravedad específica 0,7 y 140 Fahrenheit de temperatura si es posible realizar una expansión desde 2000 hasta 500 sin riesgo de formación de hidrato. Miremos, en este caso está justo 0,7 la gravedad específica y existe un gráfico para 0,7. No tendría que interpolar acá. Pero entonces la presión es 2000 y la temperatura es 140. Aquí está. Esto genera una intersección acá y esto genera 400. 400 vendría siendo la presión a lo máximo que puedo expandir sin riesgo de formación de hidrato. Observemos. Si yo puedo expandir el gas de 2000 hasta 400 y no hay riesgo de formación de hidrato, quiere decir que entonces lo puedo hacer para 500 y no lo hay. Es decir, significa que el gas se puede expandir hasta 400 sin que exista riesgo de formación de hidrato. Es claro que al expandir hasta 514,7 no existe tampoco el riesgo. Aquí está otro ejercicio. Este vendría siendo, ya vimos cómo se utiliza el método gráfico de la GPCA, el método de la expansión permisible, y ahora veamos cómo se utiliza el método de CACS y colaboradores. Fíjense acá. Aquí tenemos un sistema que dice la presión, determine la cantidad en galones por hora de metanol a inyectar para 100 millones de pies cúbicos normales por día del gas de la composición mostrada en el perfil de presión y temperatura. Y tengo un perfil acá, presión, temperatura, y aquí está el recorrido
¿Cuál es la fuente? Aquí está. ¿Cómo reconozco la fuente? Porque tiene una mayor presión. Siempre en la fuente tenemos mayor presión y se va desplazando y su presión va cayendo hasta el destino. En la fuente tenemos un valor y otro valor que tenemos que determinar. Tenemos un valor bajo de temperatura por aquí y otro valor bajo de temperatura. Ahí tenemos una composición. A este punto lo vamos a llamar A y a este punto lo vamos a llamar B. Ahora, ¿dónde se pudiera presumir que puede haber formación de hidratos? Normalmente, como decimos, altas presiones, bajas temperaturas. Yo aquí tengo altas presiones, pero tengo altas temperaturas. Aquí tengo una presión más baja y tengo una temperatura un poco más baja. Y aquí tengo una presión mucho más baja y una temperatura mucho más baja. ¿Qué sucederá aquí? El efecto de la temperatura prevalece sobre el efecto de la presión en lo que es la formación del hidrato. Entonces, ¿qué es lo que pudiera expresarse acá? Bueno, que pudiera tener aquí un punto de formación de hidrato y otro punto de formación de hidrato. Tendría dos puntos, tendría que verificarlo. Veamos. Para ello, busquemos la presión y la temperatura de la fuente. Acá aplico igualito la reglita, busco entre 100 y 90 cuánto sería el valor y eso me da 92, y lo mismo aplico aquí entre 2700 y 2900 y ahí obtengo también el valor, me da 2800, y esto mismo lo aplico para el punto A y el punto B. La misma metodología para saber qué valor de presión y temperatura tengo en cada punto de esto. ¿Y por qué hago esto? Porque yo necesito presión y temperatura en cada punto para poder hacer los cálculos. Luego aplico CACs y colaboradores en el punto A. Ustedes dirán, ya me dio ya la sumatoria 0,8876. ¿Y en qué momento me dio eso? No. ¿Qué sucede? Aquí en el punto A, la presión es 1750 y la temperatura es 76. Yo tengo que determinar la temperatura formadora de hidrato para ver si me da mayor de 76 o me da menor de 76. ¿Qué pasa si la temperatura formadora de hidrato me da mayor de 76? Significa riesgo de formación de hidrato. ¿Y qué pasa si la temperatura formadora de hidratos me da por debajo de 76? Entonces no hay riesgo de formación de hidrato. Entonces ya yo lo hice en el punto A, yo se los voy a dejar para que ustedes lo hagan. Yo me voy a concentrar en el punto B. Pero ¿qué sucedió cuando yo lo hice en el punto A? Yo debo asumir una temperatura. Pero ¿cuál temperatura voy a asumir? Acá yo comienzo, en el punto A, comienzo asumiendo una temperatura igual a la temperatura de proceso. Entonces cuando yo asumo 76, acá 76 con metano, yo encuentro los valores de K aquí para metano y aplico lo mismo para los demás componentes, el valor de K. Cuando yo hago la sumatoria, esta me da 0,8876. Es decir, me está dando menor que 1. Pero ¿qué tengo yo que hacer para que me dé la temperatura formadora de hidrato? Me tiene que dar igual a 1. Pero aquí me está dando 0,88 al valor de temperatura de igual 76. Para que este valor se me haga igual a la unidad, yo tengo que disminuir las constantes de equilibrio. ¿Por qué? Porque los Y sub I permanecen constantes. Pero los K sub I, yo tendría que entonces, para que esto aumente, yo tendría que disminuirlo. Y en esta gráfica se observa que para que las constantes de equilibrio disminuyan, yo tengo que bajar la temperatura. Quiere decir que para que esto me dé la unidad, la temperatura a asumir tendría que ser menor de 76. Entonces cuando yo voy a determinar la temperatura formadora de hidrato, esto me da la unidad para un valor menor de 76. Pero ¿qué sucede? Si el valor de la temperatura formadora de hidrato me va a dar menor de 76, ya automáticamente me está diciendo que la temperatura formadora de hidrato es menor que la de proceso y por ende no hay formación de hidrato. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que de antemano les estoy diciendo que a mí en el punto A no me generó riesgo de formación de hidratos. Entonces yo se los dejo hasta aquí para que lo hagan ustedes en sus casas y visualicen cuál sería esa temperatura, pero no me va a servir para nada porque no voy a necesitar luego ese valor para hacer ningún cálculo acá. Entonces simplemente descarto el punto A como punto de riesgo de formación de hidratos y me voy al punto B, y ahí sí me voy a concentrar, y ahí sí lo vamos a hacer aquí en este video para visualizar cómo hacer ese cálculo. Fíjense que tenemos que utilizar el punto B para ver si hay formación de hidratos y en todo caso determinar la cantidad de metanol para inhibir los hidratos. Continuemos. En el punto B hagamos el primer intento. Aquí está la tabla, aquí están los Y sub I, aquí están las constantes de equilibrio y aquí está Y sub I sobre K sub I. Recordemos siempre que el método de CACs tengo que sacar la sumatoria de Y sub I sobre K sub I. Entonces en esta tabla voy a ir controlando eso. Comencemos por el metano. En el metano, aquí en el punto B, ¿cómo comienzo? Yo comienzo primero con la temperatura
temperatura de proceso, que es 43. Aquí está, 30, 40, 43. Este 43, ¿por qué? Porque yo cuando haga esto acá, me voy a dar cuenta si esta sumatoria de Y sub i sobre K sub i me da mayor que 1, me da menor que 1 o me da igual a 1. Al saber eso, podré saber después si aumento la temperatura o la disminuyo. Pero comienzo con este valor de 43. Aquí está, 43. Y este valor me da 1.2 para metano. Metano, 1.2. Y aquí está el valor. Al dividir Y sub i entre K sub i me da 0,58. Ahora me voy para el etano. Y hago lo mismo. Utilizo 43 como temperatura. Aquí está 30, 40, 41, 42, 43. Y la presión, por supuesto, es 562.5. Aquí está 562.5. Aquí la intersección genera un valor de constante de equilibrio de 0,1150. Cuando yo divido Y sub i entre K sub i me da 0,88. Ahora veamos lo que sucede aquí. Ya con estos dos componentes, tanto el metano como el etano, esa sumatoria de Y sobre K ya me está dando 1,46. ¿Qué significa? Que ya esa sumatoria se pasó de 1. Por supuesto, apenas voy por el etano. Yo no voy a continuar con el propano, ni con el butano, ni con los contaminantes. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que entonces esto me va a dar mucho más grande de este valor. Ya yo logré un objetivo, ya se pasó de 1. Ya de aquí puedo sacar una conclusión. ¿Qué digo yo? Si para el valor de temperatura de proceso esta sumatoria ya se pasó de 1, entonces yo tengo que buscar una temperatura que esta sumatoria se acerque a la unidad, a 1. Y para que esa sumatoria se acerque a 1, los valores de constante de equilibrio tienen que aumentar. ¿Y cómo hago yo en estas gráficas para que el valor de la constante de equilibrio aumente, para que se incremente? Tendría que aumentar la temperatura. Ok, si tengo que aumentar la temperatura, entonces el valor va a caer por encima de 43. Quiere decir que la temperatura formadora de hidratos se va a hacer mayor a 43. Y entonces ahora sí, yo digo, quiere decir que entonces en el punto B, la temperatura formadora de hidratos va a ser mayor que la de proceso. Por tanto, va a haber riesgo de formación de hidratos. Si hay riesgo de formación de hidratos, entonces vamos a avanzar en ese cálculo. Pero entonces ya no trabajemos con 43. ¿Por qué? Porque ya me dio más de 1. Vamos a entonces aumentar la temperatura y comenzamos otra vez por el metano. En este primer intento ya descubrimos algo. Hay riesgo de formación de hidratos. Ahora vamos en el segundo intento. Comencemos otra vez con el metano.